Abran su Biblia conmigo en un pasaje que tenemos en el libro de Lucas, en capítulo 24. Y en el camino se les une a ellos el Señor Jesús, pero ellos no lo saben. Y el Señor platica con ellos y les dice estas palabras en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando los apóstoles habían llevado a cabo una maravilla de haber sanado a un hombre enfermo, y ellos fueron cuestionados por qué o cómo habían hecho ese milagro, dice Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el versículo 27, si están conmigo en el capítulo 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Obviamente las escrituras en ese momento son el Antiguo Testamento, 39 libros. Y el Señor enseña a estos varones cómo la Biblia habla de él. Y quiero partir ahora de un texto que vimos la semana pasada. Yo quiero apuntalar perfectamente bien esto para nosotros los que hemos creído y ver, como dice el apóstol Pedro allá en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablando de esa piedra, el apóstol Pedro en el capítulo 2, en la primera carta, dice: acercándoos a él, piedra viva, acercándoos a él. No dice el nombre, tan solo usa el pronombre personal, es Jesucristo. Pedro lo dice claramente, es el mismo que está hablando en Hechos capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada. Y dice aquí en su carta a los creyentes de todo el mundo: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
nosotros también, ustedes también, todos los que han creído, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora la casa es espiritual. En el Antiguo Testamento era un templo hecho de piedra, pero ahora la casa es espiritual y es edificada por cada uno de nosotros. Amados hermanos, como seguidores de Cristo. No vamos a decir como cristianos, porque cristiano se dice todo el mundo. Pero espero que seamos seguidores de Cristo. Nosotros hacemos la casa. Esa casa que en el Antiguo Testamento era el templo, donde se manifestaba la morada de Dios en el lugar santísimo. Ahora, cada uno de nosotros edificamos esta casa. Por eso, la vida en comunidad, es decir, la iglesia, comunidad, viene de comunión. Bueno, ¿de dónde sale esa palabra comunidad? La comunidad de hermanos, la familia de Dios. Dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Imagínense que nosotros podemos tener comunión con los apóstoles de Cristo, los que estuvieron con Él. Eso está diciendo Juan. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando decimos iglesia, estamos hablando de esa comunidad que se origina por esa comunión. Y podemos tener comunión con los apóstoles. Abrimos la Biblia y estamos en una unidad. ¿Por qué? Por creer lo que dice la palabra. Y cuando nos reunimos todos, estamos en esa comunión verdadera, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, dice el apóstol Pedro, ustedes como piedras vivas edifican la casa. Y no es este edificio, sino es la presencia de cada seguidor de Jesucristo, de cada persona que ha puesto su confianza y que ha recibido a Él como el Salvador de su alma, el que lavó sus pecados, como el Señor de su vida, dueño y amo significa, y como el Dios único y verdadero a quien adoras, a quien rindes tu corazón, a quien doblas tu rodilla, a quien invocas su nombre. Bien, vamos a hablar sobre esta roca, sobre esta piedra viva. Pero ahora por esta piedra viva, que también se le llama roca, nosotros somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí viene lo que quiero enfatizar. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra es Jesucristo. Cuando leíamos Lucas 24, el mismo Señor Jesús les decía a estos varones, discípulos de Él, cómo las Escrituras gritan, hablan de Él. Los profetas, los salmos,
todos los 39 libros. Ya ahí estaba Cristo. Ahora quiero llevarles a Isaías 28. Vamos, por favor, los que tienen su Biblia, no hay necesidad de que tengas que mirar directamente el libro si tú no quieres, pero basta con que pongas mucha atención. Pedro está citando de Isaías 28, versículo 16, pero yo quiero leer un poquito de contexto desde el versículo 14 en Isaías. Dice Isaías 28, 14: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Fíjense cómo habla el profeta a los gobernantes. Son gobernantes burladores. Y quiero que pongan un poquito de análisis, de un espíritu analítico sobre esos gobernantes que siempre están delante del pueblo, delante de las naciones gobernando. Dice el Espíritu Santo aquí: por tanto, varones burladores que gobernáis. Claro que hay excepciones quizá, pero muy escasas. Pero la gran mayoría de gobernantes son prepotentes, son soberbios, se sienten dueños. Y México lo ha vivido en carne viva. La forma y la manera de nuestros gobernantes. Bien que el juicio que viene es principalmente a los soberbios. Y el Señor los va a humillar y los va a poner por estrado de sus pies. El juicio viene. Pero también son soberbios todos los que rechazan a Jesucristo. Todos los que no quieren nada saber de la palabra de Dios, porque les ofende, les lastima en su orgullo y no aceptan. Como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y porque ellos no quieren ser reprendidos. Todos somos pecadores. Pero cuando tenemos un corazón humillado ante Dios, no nos queda más que agachar la cabeza y decir: es verdad. Dios dice la verdad. Es verdad, soy pecador, solamente Él es santo. Pero los soberbios, los orgullosos que tienen una actitud de dueños, de tener el poder, la autoridad, como un cabeza de, no, como un patas de vaca o como un cabeza de vaca, ¿cómo se apellida? Y otros muchos más que lo estamos mirando actualmente. Pero Dios ama a todos. Sigue diciendo nuestro versículo 15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¡Qué ilusos! Y en el fondo de sus corazones este tipo de personas lo saben, sin embargo no les importa, se engañan ellos mismos, confiando en vanidad, en mentira, y dice que han hecho pacto con la muerte. Me viene a la mente los que aquí en México inventaron la religión de la muerte y que adoran a la muerte porque piensan que con la muerte a su favor están ellos como los amos y señores, y matan y deshacen y destruyen y torturan y secuestran y se sienten dueños de almas y hacen con las personas lo que les viene en gana. Los secuestradores, por ejemplo, torturan a las personas, les cortan sus partes de su cuerpo y se deleitan mirándolos sufrir en agonía
y matándolos en el momento que quieran. Tipo de gente. Pero ya lo había, y como dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero aquí está el versículo. Esta joya preciosa, esta perla que resplandece en la escritura del Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Fíjense, es una profecía. Y podemos conectar fácilmente y mirar claramente quién es esa piedra preciosa, escogida, probada, que Dios ha puesto por fundamento. No hay otro fundamento. El mundo ha inventado sus religiones y abundan, pero solo una verdad, solo un fundamento, una roca verdadera, una piedra angular donde nos podemos parar y estar tranquilos, estar confiados, estar no apresurados, no nerviosos, no inquietos, no afanados, no desesperados, no estresados. Por eso dice: el que creyere en él no se apresure. Traducido con el apóstol Pedro, él dice: el que creyere en él no será avergonzado. Los que hemos puesto nuestra fe en él, lo podemos comprobar. Pero sigue diciendo el versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, hermanos, el hombre puede poner su confianza y su fe en lo que quiera, pero si no es Cristo, no tiene ningún futuro, no tiene nada. Tarde que temprano el hombre saldrá de este mundo, y tú y yo hemos de estar conscientes de eso. Saldremos de esta tierra, nos iremos de este mundo, y ahí se acaba todo. Claro que no. La vida empieza porque entramos a la eternidad. Pero allá, después de esta vida, hay dos sitios donde el hombre puede pasar la eternidad: el cielo, el paraíso, o el lago que arde con fuego y azufre para tormento eterno de los condenados, de los soberbios, de los que rechazaron y reprobaron esta roca, esta piedra. Y ahora sí quiero que vayamos nuevamente al libro de primera carta del apóstol Pedro, por favor. Quiero que veamos aquí las dos caras de la moneda en cuanto a la decisión. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Dice el apóstol Pedro en versículo 6 del capítulo 2 de primera carta de Pedro: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ya vimos de dónde está citando el apóstol Pedro. Y el que creyere en él no será avergonzado. Un temor de los más grandes que el hombre tiene siempre es que sea avergonzado. Y muchos hemos sin duda alguna pasado por vergüenzas, y no es nada grato. Pero esta vergüenza es la más grande y la más eterna que habrá de aquellos que rechacen a Jesucristo. Pero dice: el que creyere en él. 7, ¿pueden leerlo conmigo? Dice: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Hasta ahí.
Jesucristo debe ser lo más maravilloso que tú tienes en tu vida y en tu corazón. Es el tesoro más grande, el más preciado, que te hace ser una de las personas más ricas de las que pisamos este mundo. Con tanta razón dice la palabra en 2 Corintios capítulo 8. En 2 Corintios capítulo 8 dice el Señor, y lo voy a leer textualmente. 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Los que hemos puesto nuestra confianza en Él, los que hemos creído en esta preciosa piedra escogida, probada, la piedra angular, tenemos la riqueza más grande que se pueda tener en esta vida. Pues imagínense que Él nos lleva al cielo. Él nos lleva al cielo. Anoche veía yo un artículo en internet hablando de uno de los hombres más ricos de aquí de México, donde después de sus labores y todo, él saca en su página, bueno, dice, pues ahorita vamos a disfrutar de ay Dios, es un coñac, es una bebida que vale 28,600, más de 28,600 euros, más de 28,600 euros. Es su forma de relajarse, de disfrutar su posición, su riqueza. ¿Saben? Hicieron la cuenta, ¿saben cuánto cuesta esa botella? Más de $500,000. Es una bebida italiana que está añejándose desde los años 50, y esa cosecha vale eso. Tiene su nombre, pero a mí no me importa mucho eso, sino que digo, qué bárbaro lo que pudiera hacer con ese dinero, ¿no? Cuánta gente necesitada como para ayudarla, ¿no? Pero ese hombre, con toda su inmensa fortuna, no tiene lo que tú tienes en Cristo. Ese hombre, con toda su inmensa fortuna, no puede comprar el cielo. Mateo 16:26 dice: porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma si ganare todo el mundo y pierde su alma? Esas personas, como lo dice el Salmo 41, 39, no recuerdo, dice: los que confían en sus bienes y de la multitud de sus riquezas se jactan, con todo ello no podrá en manera alguna redimir, salvar a una sola persona. Pero ¿cómo es posible que tú y yo tenemos una riqueza tan grande y podemos ir a la gloria con Dios? El hombre no quiere morir. El hombre desea vivir eternamente. Pero el hombre no quiere nada con Dios, y con sus medios, con sus maneras materiales y recursos, él quiere hacer su propia vida eterna, hacer su propio huerto de Edén. Por lo tanto, dice el versículo 7, la segunda parte: pero para los que no creen, ahí ya no estamos tú y yo. Nosotros estamos en la primera parte del versículo. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, valioso, eso significa, de gran precio.
Aparte de ser hermoso, obviamente el Señor Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el Salmo, ¿verdad? Pero para nosotros es lo más valioso. Y quien tiene a Cristo tiene lo más valioso. Ya no somos pobres, ya no somos miserables, porque Jesucristo nos ha enriquecido. Así que, hermanos, miremos con los ojos espirituales a Jesucristo. Dejemos de mirar con estos ojos terrenales nuestras limitaciones, nuestras marginaciones, nuestra miseria terrenal, que eso realmente no tiene ningún significado. Porque cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, hermanos, esta vida terrenal, como dice la Biblia, es una leve tribulación momentánea. Es una leve tribulación momentánea. Pero para los que no creéis, versículo 7, segunda parte, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, lo más alto, lo más sublime, el que tiene todo el poder y la autoridad sobre las cosas más imposibles para el hombre. Las cosas más imposibles para el hombre: el perdón de pecados, vivir eternamente, lo anhela el hombre, ser salvado de la condenación del infierno. Jesucristo está regalando esto gratuitamente. Solo tienes que creer en Él. Para nosotros los que hemos creído, Él es todo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Casi nada. ¿Qué título? Pero si rechazamos esto, si rechazamos a Cristo, o como lo dice la Escritura acerca de los que rechazaron a Jesucristo, aquellos judíos, aquellos gobernantes, aquellos líderes soberbios, también el hombre común y corriente que vive en todos los rincones del mundo tiene esta misma decisión. ¿Qué va a hacer con Cristo? Lamentablemente, y la gran verdad es que la gran mayoría ha rechazado a Cristo. Rechazan a Cristo. Y por eso Cristo es la piedra reprobada por muchos. Y dice: para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo más grandioso, lo más grande y supremo. Versículo 8. ¿Quieren leer conmigo este versículo completo? Dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mucha gente ya desde que nace está destinada a tropezar y que esta roca que es Jesucristo les caiga y los desmenuce. Hay dos formas delante de esta roca que se pueden presentar, dos posibilidades. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Tan importante que siempre se habló de esta roca. Siempre los evangelios, los profetas, los salmos. Dice el versículo 42.
Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Eso sí que es triste, hermano, que teniendo nosotros la Biblia, ¿nunca leísteis? Y saben que eso es trágico para muchos cristianos, que teniendo la Biblia ahí ocupe un lugar totalmente olvidado, ignorado, y la Biblia solamente esté ahí llenándose de polvo, pero nunca te tomas un poco de conciencia para ver qué dice Dios en su palabra. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Que no sea tu caso, que no sea nuestro caso. Al contrario, estar en la palabra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra, el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cuál es tu posibilidad o tu realidad ante esta piedra? Dice dos formas. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Has sido quebrantado por Cristo? Conocer a Jesucristo y saber cómo te amó y la obra que Él realizó, ¿te ha compungido? ¿Te ha hecho derramar las lágrimas alguna vez? Y te has dicho a ti mismo: Dios, ¿cómo es posible que me amaste tanto? ¿Cómo es posible que tú te entregaste por mí? Yo merecía esa muerte, no tú, Señor. El que cree en esta piedra es quebrantado, es cimbrado hasta lo más profundo de su ser. Pero el que la rechaza, si ustedes lo ven aquí conmigo, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. El que rechaza esta piedra, Jesucristo caerá como juicio, un juicio que lo va a desmenuzar, a destruir totalmente por la eternidad. Son dos posibilidades: o recibimos a Cristo y ponemos nuestra fe y confianza, o simplemente lo rechazamos. Y es lo mismo que dice Romanos 6:23. Dice el versículo: porque la paga del pecado es muerte. El que rechaza esta piedra, el que para él Jesús está reprobado, como lo dijo el falso profeta, el Papa dijo: Dios ha fracasado. Así lo dijo, hablando de Jesús en su obra en la cruz. Hágame favor. Bueno, gente como él y todos los que siguen ese camino están reprobando, rechazando a Cristo. ¿Qué les queda? La paga del pecado es muerte. Sus pecados de ellos jamás serán quitados, lavados, perdonados. Pero dice la otra posibilidad: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo debe ser el Señor tuyo. Esa dádiva, ese regalo de vida, de perdón de pecados, de vida eterna, de salvación del infierno. Esa dádiva incluye esto. Y solamente se encuentra en Cristo. Es un regalo de Dios, dado al hombre sin excepción,
porque Cristo murió por todos, pero el hombre debe hacer su decisión personal. Pero no como muchos que hacen una decisión y se cruzan de brazos y ya se sueñan en el cielo, pero aquí no se molestan en lo más mínimo por conocer a Dios, por escudriñar las Escrituras, por cambiar su estilo y su forma de vida y por hacer algo por la obra del Señor. Y se los voy a recordar en qué consiste esto. Allí donde leíamos al principio, cuando el Señor les está revelando a sus discípulos en el camino a Emaús, escúchame, lo vuelvo a leer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios nos abre el entendimiento a nosotros, los seguidores de Él. Nos revela su palabra y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Una evidencia de que tú eres uno que ha puesto su fe en esta piedra preciosa escogida, es que eres testigo de Cristo. Por eso el Señor nos da su palabra y nos revela su verdad, para que vayamos por el mundo compartiendo a todo el mundo su palabra. Pero hay una idea tan religiosa en los creyentes, que porque yo oré y recibí a Cristo con una oración en la que alguien me guió, ya, yo voy al cielo. Si es una realidad eso verdaderamente en tu corazón, tú no vas a estar tranquilo ahí confiando en esa oración y que tú te vas al cielo. No. Tú te pones a ver la palabra y a conocer a tu Señor y a escudriñar esta palabra y a preocuparte porque esta palabra alumbre tu alma y que esta gran verdad tú la puedas compartir con todos. Como lo dijo el Señor, les abrió el entendimiento, les reveló su verdad y les dice: ustedes son testigos de esta gran verdad, por tanto se debe proclamar a todas las naciones. Tenemos que estarlo haciendo, hermanos. Si tan solo empiezas por tu propia casa, por tu propia familia, si tan solo te preocupas en decir: tengo que cambiar mi vida y no ser tropiezo a mi propia familia, porque muchas veces los cristianos en su propia familia son tropiezo para su propia familia, y qué triste. ¿Y son cristianos, me pregunto? Pues yo creo que no, pero ellos piensan que sí porque oraron y dijeron: ya, yo recibí a Cristo, así como lo dice Juan 1. Ajá, ¿y qué más? Y no hay nada más. No hay nada más, no hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio. El creyente verdadero se debe diferenciar en su vida cotidiana en este mundo, en todo lo que hablas, en todo lo que actúas y en tus formas de relacionarte con los demás. El creyente verdadero tiene una meta: tener una buena relación con todos, para que haya un puente de acceso al mensaje que él porta y que debe dar a todos los demás. Y por eso busca
no contender, no argumentar, no pelear, no discutir, no defender sus propios derechos. Busca una apertura para que sea escuchado ese mensaje. Pero los que no están contendiendo, discutiendo, peleando, argumentando, ¿quién quiere algo así con alguien? Nadie. Y luego dicen, y eso se dicen cristianos, ¿qué mensaje vas a dar? Dios nos ha dado a Cristo esta salvación tan grande y un tesoro más, su Espíritu Santo. Como les dijo el Señor, pero recibiréis poder, estoy hablando de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no venía en ese momento que el Señor ascendió. ¿Y para qué nos lo dio? Eso se cumplió después de que Él se fue, en el día de Pentecostés, cuando en Hechos 3 desciende el Espíritu Santo. Hermanos, y dice el Señor, y me seréis testigos en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, esta piedra viva, escogida, preciosa, ¿es tu roca? Porque mire, para los que no creen, es piedra de tropiezo. Jesucristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. Y uno de los tropiezos más comunes de los que rechazan la verdad es que no creen la palabra, no la creen. Aquellos mismos que dicen yo he recibido a Cristo, yo soy salvo, no creen la palabra. No les importa la palabra. Les es pesado, les es carga, les es molesta. Entonces podemos analizar nuestra vida. Y una cosa cierta, tú como seguidor de Cristo eres un testigo de Él. Eres siervo, como decía Oliver hace un momento. Somos siervos o no lo somos. Y solamente servimos a nuestra carne, al yo, al ego, a lo que es mío. A ellos sirvo. Pero Jesucristo no es mi Señor entonces. Entonces todo esto es para examinar. Y hermanos, estar en Jesucristo es lo más maravilloso que nos puede acontecer. Veamos Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Es algo que está escrito a la iglesia, pero qué forma de decirlo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Versículo 19, todos los que hemos creído en Jesucristo, en esta roca que hemos aceptado, dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean esto. Ahora, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces no hay pierde. ¿Quién es esta piedra? Esta roca escogida y preciosa, Jesucristo. Pero ¿cómo somos edificados? Por las sagradas escrituras. Tenemos que estar en la palabra. El creyente debe conocer esta Biblia porque es un libro de texto para compartir con todos los demás. Y ahora yo quiero ver o poner un ejemplo de un hombre
que le tocó vivir en el Antiguo Testamento, pero que él podía ver claramente quién era esta piedra, esta roca. Era su roca de él. Vamos a ver, hermanos, unas citas rápidamente y vamos al libro de los Salmos, empezando con el Salmo 18. Y que veas tú los beneficios, bendiciones de estar en Cristo. Vamos a hablar de David. Versículo 2. 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, ¿qué? Roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Queremos aplicarlo en nuestro contexto con nuestro lenguaje? Te amo, oh Jesús, fortaleza mía, Jesucristo, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jesucristo, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jesucristo y clamé a mi Dios. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué más necesitamos? En él tenemos todo, amados hermanos. Versículo 31 de en este mismo capítulo. Porque ¿quién es Dios sino solo Jesucristo? Ahora, ¿cómo es que puedes tú tener una seguridad tan grande? Porque la Biblia te lo dice. Por ejemplo, Juan 1:1. Juan capítulo 1, pues. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9 dice: aquella luz verdadera. ¿Está hablando? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué hizo el mundo? Lo rechazó. Él hizo todas las cosas. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Nos equivocamos cuando estamos en el Salmo sustituyendo el nombre de Jehová, de la roca, por Jesucristo? No, hermanos, no. Salmo 23, Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice Juan? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, miremos claramente las cosas. Bueno, estamos en capítulo 18 de los Salmos. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestra salvación? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Versículo 46, aquí mismo dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. En nuestro contexto, viva
Jesucristo y bendita sea mi roca. ¿No es Él la roca? Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Quién te ha salvado? Jesucristo, el Dios de nuestra salvación. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Qué hemos de hacer? Confesar a Jesucristo donde quiera que vayamos. Capítulo 31 de los Salmos, versículo 1. En ti, oh Jesucristo, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, etcétera, etcétera. Salmo 62 dice el versículo 1: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, etcétera, ¿verdad? El versículo 7 dice, 5, mi alma en Dios solamente reposa. Perdón, alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Ahora, esta roca fue palpable y manifiesta en el pueblo de Israel. Yo les invito que vayamos, hermanos, al libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 48. Capítulo 48 y versículo 21. Véanlo conmigo. Dice: no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Está hablando de esa trayectoria del Éxodo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. Y como lo dice 1 Corintios 10, Dios sació la sed del pueblo en el pleno desierto y les dio a beber agua de la roca. Y esa roca era Cristo, dice 1 Corintios 10:4. Esa roca era Cristo. Amén, hermanos. ¿Saben? Daniel habló de esta roca y de lo que va a pasar. Vamos brevemente, ya estamos para concluir, todavía un poquito. Daniel, por favor, el libro de Daniel, capítulo 2. Me voy a permitir leer, si ustedes gustan, síganme con su vista. Daniel, capítulo 2, versículo 34. Para tener un poco de contexto, amados hermanos, aquí tenemos el sueño de Nabucodonosor. Sueña una estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro. Sueña esa estatua grandota. Y no hay nadie que le interprete su sueño. Y Nabucodonosor va a ejecutar a todos los sabios y a los adivinos y todos los que se dicen que tienen poderes de adivinar. Pero Daniel dice: no lo hagas, yo voy a interpretar tu sueño. Y Daniel
interpreta el sueño de Nabucodonosor. Vámonos al versículo 34, capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Dice, tenemos que leer el contexto. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. Aquí Daniel ya le está diciendo a Nabucodonosor que hay un Dios en los cielos que todo lo sabe. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Entonces Daniel le revela el sueño que Nabucodonosor tuvo, porque esa era la petición de Nabucodonosor. Si yo digo el sueño, ustedes van a inventar y me van a envolver con sus mentiras y me van a decir puras cosas falsas. No, adivíneme qué soñé. Dígame qué soñé y interpreten mi sueño. Era el rey, dice. Y si no, cuello, ¿verdad? Como dicen por ahí, cuello. Versículo 29. Estando tú, oh rey, aquí Daniel empieza a decir que soñó y cómo lo soñó. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es esa piedra? Es mi Cristo. Al final de cuentas, Él va a reinar. Al final de cuentas, todos los sistemas, porque esa imagen está representando el mundo y todas las eras históricas por las cuales ha pasado, los imperios y todos los gobiernos poderosos y los sistemas hasta hoy. Los sistemas que nos gobiernan, estos sistemas que en parte son barro y hierro. Y esto está por acontecer. Pero vamos a ver el versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Está hablando de los últimos días de los gobiernos que están ahora delante de nosotros. De verdad, estamos en este tiempo. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí está la piedra, ahí está la roca, nuestra roca, amados hermanos. O sea, realmente Dios nos ha dado en bandeja de plata su riqueza, su salvación.
Y aún en Apocalipsis hablamos de esta piedra y vean cómo lo dice el Espíritu Santo. En Apocalipsis 18, ya casi estamos acabando esta enseñanza y esto tiene un propósito. Casi les repetí el mensaje 18 días, pero ahorita vamos a aterrizar. Bueno, ya tienen Apocalipsis 18, versículo 21, dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Eran esas piedras en la antigüedad con la que piedras inmensas, grandotas, que pisaban el grano y todo y lo molían. Por eso ya se llama una piedra de molino. Y la arrojó en el mar, el mundo, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hablando del mismo tiempo de esa piedra cortada no con mano que golpeó a esta estatua terrible, que habla de todos los sistemas, de los gobiernos que han pasado por el mundo, pero sobre todo los de ahora, cómo están gobernando, que el mundo está gobernado por el maligno y el maligno ha usado a estos gobiernos, ¿no?, que han hecho y deshecho y han hecho cosas terribles, pero al final de cuentas todo ha sido acabado y el Señor Jesucristo va a destruir todos los sistemas y Él va a reinar. Él va a establecer su reino. La autoridad máxima será Él reinando en Jerusalén, desde ahí todas las naciones, y su palabra será la constitución que regirá al mundo entero, y todas las naciones van a adorarle. Amén. Bien, hermanos, podemos hablar mucho más de todo esto, pero yo quiero terminar con esto último que tenemos en Mateo 7. Vamos a Mateo 7 y veamos lo que el Señor nos dice aquí. Mateo capítulo 7. Y hermanos, no seamos incrédulos, seamos creyentes. Abracemos con pasión nuestra fe. Estamos en el verdadero, en Jesucristo, el verdadero. Bien, miren todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, y dice aquí la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está. Necesitamos esta roca para estar bien plantados sobre ella, confiados, no estresados, no apresurados, no desesperados. Necesitamos que Cristo sea verdaderamente el centro de nuestra existencia. Bien, cuando estamos sobre esta roca y Él es Cristo, miren, podemos enfrentar todo lo que venga y vamos a permanecer en pie. Dice el versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Tu casa, mi casa, tu vida, mi vida, tu familia, mi familia. Y puede golpear y puede venir lo que venga, pero mantenernos en pie, firmes, cuando estamos sobre esta roca, cuando Cristo es verdaderamente el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Dios que adoramos, cuando nosotros somos sus testigos y le servimos. Pase lo que pase, puede venir cualquier situación, hermanos, y vamos a estar en pie. No nos va a importar nada. Vamos a estar felices, contentos, alabando a Dios, permaneciendo en nuestra fe y compartiendo esta gran verdad. Entonces vinieron todo tipo de problemas, vientos, ríos impetuosos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que sea tu vida y mi vida en Cristo. Amén. Pero miren, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Saben, hermanos? No importa que seamos creyentes de Cristo, seguidores de Cristo o no, los problemas van a venir.
van a venir los problemas. Igual, porque estamos en un mundo sumergido en la tragedia, en la maldad, en la injusticia, en la miseria, en el pecado, en la perversidad. O sea, nos va a tocar a todos igual, vamos a tener. No importa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a estar firme. Dios va a estar conmigo. Y pase lo que pase, aún me quite la vida, yo no soy perdedor. Porque aún en la muerte Cristo me ha hecho ganador. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te imaginas eso? Entonces, ¿qué nos preocupa? Triste cuando Cristo no es tu roca y te estás muriendo en tu enfermedad y llorando y lamentándote y mirándote con lástima y te estás quejando de todo. Nadie me quiere, nadie ve por mí. ¿Dónde están los hermanos? Y diciendo no sé cuántas cosas, quejándote. No, pues obviamente Cristo no es tu roca. Porque si Cristo es tu roca, al contrario, en cualquier situación tú puedes alabarle, adorarle, compartir de Cristo, darle gracias a Dios. ¿Me entiende? Es ahí donde se ve qué somos, qué tenemos en verdad, de qué estamos hechos, si en verdad somos o no somos. Entonces los problemas van a venir. Lo hermoso es que cuando estamos en Cristo, como dicen coloquialmente por ahí, nos va a hacer lo que el viento a Juárez. ¿Qué le hace el viento a Juárez? Nada. El diablo te va a lanzar sus dardos de fuego, todo tipo de ataque. Aún físicamente te van a atacar, lo que fuera. Pero no importa, porque Cristo es tu roca. Triste cuando diciendo que es tu roca no es tu roca, y cuando vienen los problemas te están asfixiando y casi matando. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Perdedores, perdedores. Pero dice Pablo, aún en la muerte yo soy ganador, soy victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Amados hermanos, ahí está el secreto, que no es secreto. Tómalo en serio, ríndete a Cristo, abrázalo en verdad, sigue sus instrucciones, sé testigo de Cristo. No seas un cristiano de la secreta, proclámalo, diles, tú necesitas a Cristo. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo de tu palabra. Porque, Señor, verdaderamente si algo hay importante en la vida de un seguidor tuyo, es ser testigo. Tú lo dijiste. Para eso tú nos has revelado tu verdad, nos has dado entendimiento, tú nos diste tu Espíritu Santo y tu Biblia completa, Padre, para que, Señor, seamos tus testigos. Como dice tu Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, escuchando o dejando de escuchar las personas, nosotros debemos estar hablando tu verdad, empezando por nuestra propia familia, nuestra propia casa. Bendice tu palabra, Dios, y gracias, Señor, porque esta palabra puede llegar a mucha gente, Señor, a través de tus siervos, Señor, a través de tus testigos, Padre. Oramos, bendice nuestras vidas y que tú, Señor, bendigas tu obra en nosotros a través de tu iglesia, por Cristo Jesús. Amén.